Ok, vamos a hacer un video aquí para dejar esto documentado. Estaba viendo aquí un documento que habla de policies objects en FirewallD y básicamente las políticas o policies vienen a cubrir un problema que no se podía antes en FirewallD y es básicamente que antes no se podía hacer restricciones de tráfico o traffic flowing between virtual machines, containers and zones. O sea, entre estas no se podía. Y sobre todo la parte de las zonas, que es la que más interesaba poder bloquear el tráfico. Aquí abajo, de hecho, hay un diagrama en el cual, por ejemplo, aquí en el libvirt tiene que es donde están las máquinas virtuales. Tú ya vas a poder crear políticas que te van a permitir manipular el tráfico, ya sea el egress o el ingress traffic, de entre una zona y otra. Em, para los que ocupan FirewallD, ustedes saben bien que se ocupan zonas que están definidas en el FirewallD y la zona pública es la que está por default cuando instalas Linux out of the box. Entonces, ahora ya se van a poder definir estas reglas y este, eso viene a colación. Estas son de hecho, si tú corres aquí Get Active Zones, por default te activa la zona pública. Pero si checas las zonas, aquí hay varias, aunque no todas están ahorita activadas, pero cada zona tiene su función. Ustedes pueden googlear esto y ver para qué les puede servir cada una de estas zonas. Ahora las zonas solamente se activan ya sea que tenga una interfaz atachada o que tenga una subnet o una IP aquí en sources. Y ya después se le pueden agregar servicios, etcétera, etcétera, y automáticamente tú activas la zona. Y estas zonas obviamente tienen prioridad dependiendo del target, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta no es la idea de este video hablar de eso, sino lo que quería venir a hablar es de las políticas para permitir que el tráfico, si yo tengo aquí en Trusted algunas subnets aquí y quiero que fluya con otra zona que tiene aquí una cierta interfase, por ejemplo, cómo poder bloquear el tráfico entre estas zonas que antes no se podía. Ahora, si ustedes van aquí a Man Policies, en las políticas te dice que para poder activar una política tienes que tener ciertos requisitos y uno de ellos es tener ya sea una zona activada para el ingress traffic o una zona simbólica. Ahorita les digo que es la zona simbólica. Y ambos requerimientos tanto es para el ingress traffic como para el egress traffic. ¿Ok? Y el otro requisito es que la zona, si es que vas a escoger una zona, esté activa. Para poder tener una zona activa, que es lo que les acabo de decir, debe tener ya sea una interface o una dirección o algo así asignado, un source asignado. ¿Ok? Entonces esas tres condiciones debe de cumplir para que la zona dice if the policy is not active, then the policy was not effective. So, si no tiene esto, no va a tener efecto la zona. ¿Ok? Y aquí les comenté zonas simbólicas. Hay unas zonas simbólicas que se llaman host any. Y esas te van a permitir que no necesariamente tengas que crear una zona, sino puedes ocupar esta como zona, ya sea host o ya sea any. Y aquí te dice, por ejemplo, que cuando ocupes host en el egress traffic, se refiere a todo lo que vaya hacia el chain input, que es más o menos lo que antes manejamos en IP tables, que vamos a suponer que tú querías abrir un puerto, no sé, el puerto 80, ponías en el input abriendo el puerto 80. Ajá. Y ahora otra cosa en el chain output, que hay tres, bueno, hay más chain, pero los tres principales son el input, el forward y el output. Ajá. Generalmente nosotros siempre, bueno, la mayoría de la gente que yo veo siempre está más preocupada por bloquear el tráfico que viene hacia el servidor.
y muchas veces no bloquea su tráfico de salida. Y ya desde hace muchos años en videos he puesto que lo que ahora debemos de, bueno, obviamente siempre tenemos que tener cuidado con lo que está abierto, pero lo que más tenemos que tener cuidado es en el tráfico que va de salida, porque muchas veces uno instala aplicaciones y, y no sabemos exactamente ese código que hace y muchas veces hace conexiones desde tu máquina hacia ciertos servidores y está jalando información de tus folders o así, si es una desktop, y si es un servidor pues peor aún. Entonces muchas veces hay que tener cuidado de dónde instalas el software y qué es lo que realmente hace tu software y estar monitoreando qué es lo que pasa. Entonces es muy importante que cuando nosotros ocupemos este tipo de zonas, las ubiquemos exactamente en el ingreso en el ingress traffic que te va a permitir ya sea ocupar para la entrada o para la salida. Y en el caso de Any, si tú lo aplicas en el ingress traffic, lo que esta zona va a actuar will apply for the traffic origin. So, si tú aplicas any en ingress va a aplicar por el tráfico originado en el host que está enviando el tráfico, ¿ok? A cualquier zona. Y en el egress traffic es el destino a cualquier zona, ¿ok? Entonces, esto es un poco confuso si yo se los digo así, pero ahorita vamos a ver un ejemplo. Eh, Pero bueno, esto viene a partir de, déjenme decirles, a partir del release 090, ¿ok? Es cuando ya pueden aplicar policies. Ahora, esto es bien importante. Todos los que vienen de IP tables se darán cuenta que realmente, pues bloquear un puerto, forwardear un puerto, cosas así, es así como que lo más básico de firewall. Especialmente si lo hicieron en IP tables. Cuando ya se empieza a poner interesante la cosa es cuando empiezas a hacer, por ejemplo, NATing o cuando empiezas a crear diferentes chains o no sé, cuando empiezas a manipular el tráfico de acuerdo a no sé, eh, diferentes tarjetas, forwardear entre una tarjeta y otra. O sea, son bastantes cosas que tú puedes hacer en IP tables y cuando nació FirewallD, que es básicamente un frontend de IP tables, pero que tiene sus propias sintaxis y todo, eh, pues básicamente muchas de las funcionalidades de IP tables se perdieron en Red Hat 7 o CentOS 7 o ¿qué es esta? Rocky, no, Rocky ni siquiera estaba todavía. Bueno, cualquier distribución basada en Red Hat eh, y cualquiera que ocupe IP tables. Básicamente el firewall D vino a ocupar pues toda esa sintaxis que se ocupaba anteriormente en IP tables. Entonces, muchas de las funcionalidades se perdieron y algunas de esas se recuperaron mediante la aplicación de unas cosas que se llaman direct rules. Unas cosas son las rich rules y otra cosa son las direct rules, que son un poco una sintaxis más avanzada para simular más o menos lo que se hacía con IP tables, las cosas avanzadas de IP tables, pero aún así muchas de las cosas seguían sin poderse realizar en IP tables. Entonces, poco a poco, a medida que Firewall ya ha crecido y que nos vamos poco a poco alejando de la sintaxis de scripts y eso para movernos hacia la parte de JSON o de todo lo que son los archivos XML y así, este, pues FirewallD eh, creó su propia sintaxis de crear sus propias cosas. Ya ahorita desde Red Hat 7 a Red Hat 8 todo ha sido la verdad un revoltijo y pues no a veces te digo, quieres crear algo y no lo puedes hacer con FirewallD, tienes que crear tu propia regla de IP tables y ver la forma de cargarla. Entonces, pues las policies son una como que un adelanto de lo que va avanzando FirewallD para ponerse pues más o menos a la par con lo que es IP tables. Ahora déjenme decirles una cosa, FirewallD en Red Hat 7 es el frontend de IP tables y en Red Hat 8
es el frontend de NFTables, porque ya cambió de IPTables a NFTables y ahora es el frontend de NFTables. Y así va a seguir para Red Hat 9 y etcétera, etcétera. IPTables básicamente se va ¿cómo se llama? A retirar para pues totalmente todos tener NFTables. Ahora, en el caso de las políticas, como les digo, se introdujeron en el release de FirewallD de 0.9.0 y nosotros, déjenme decirles aquí, por ejemplo, aquí es una política muy así, muy sencilla que dice, voy a crear una política que se llame out y lo voy a crear de forma permanente y le voy a poner un reject a todo el tráfico para esa política. En el egress traffic, que es el egress es todo es como el destino. Ajá. Entonces, para cualquier destino que venga del host, de este host que está instalado FirewallD en el que estoy originando el tráfico, todo ese tráfico que vaya hacia cualquier host, o sea, el ingress traffic hacia el egress traffic, va a estar bloqueado. Entonces, estas ¿qué es? Cuatro líneas son muy, muy, muy poderosas. Y voy a decir por qué. Porque si tú aplicas todas estas líneas, lo que te va a hacer en esta política es prácticamente bloquear todo el tráfico. Tu máquina no va a tener salida y ninguna aplicación va a poder conectarse a ningún puerto, ni a nada, ni nada de lo que instales va a poder hacer nada en tu servidor. A menos que tú empieces a crear rich rules y decirle, por ejemplo, si a esta vas a esta IP y el servicio es HTTP, acéptalo. Si vas a esta otra IP y el servicio es SSH, acéptalo y así sucesivamente. Entonces esto tú ya primero es como si cerraras todo en tu firewall y luego ya empiezas a abrir únicamente que tu DNS, que por ejemplo en mi caso hace rato que creé esta regla no me quería instalar algo y de repente no se pudo conectar a los repositorios de Red Hat porque obviamente todo el tráfico está bloqueado. Entonces pues empiezo a ver qué IPs eran las que estaban conectando y las agrego con el rich rules. Ajá. Y así es como puedo ir creando mis reglas. Ahora, si yo quiero ver cómo se ven, lo único que tengo que poner aquí, así como le pongo en list all zones, lo que puedes hacer también es darle list all policies. Y aquí te va a aparecer esta de IPv6, está por default. Y esta es la que acabo de crear con esas cuatro líneas. Ahora, las rich rules aquí se las puse, como les digo, algunas IPs de aquí. Por ejemplo, esto es para mi DNS. Para que esta máquina pueda contactar al DNS y yo le puedo dar, por ejemplo, ping a Google. Que ahorita no puedo porque Google está bloqueado. Ajá. Pero, digo, lo pueden hacer así por servicio y por la IP de destino. O pueden abrir totalmente todo un servicio. Eso puedo abrir el servicio DNS y pues ya se va a conectar a cualquier lado. Puedo abrir. Aquí no le está dando ping porque el que está filtrado no, de hecho no es Google. Aquí lo podemos ver. Creo que aquí abajo estoy en el mismo servidor. Ah, o aquí podemos ver si yo le doy. um, si yo le doy ping a Google. ah, es IPv6. Si yo le doy ping a Google, aunque no esté resolviendo, de todas maneras esta IP está bloqueada, el protocolo ICMP está bloqueado. Entonces puedo abrir protocolos, puedo abrir puertos, puedo abrir servicios completamente y así con las rich rules. Dice policies, aquí en las rich rules, para no tener que abrir IP por IP. Pero pues esto ya también depende de qué mm, tan restricto sea tu firewall, a que solamente vas a abrir ciertas IPs a donde te vas a conectar y automáticamente todo lo demás está bloqueado. Esto es en un servidor es muy importante
y también en tus desktops. Es muy importante. Yo sé que es muy, pero muy, ah, pues, tedioso estar haciendo eso, pero realmente lo tedioso es lo que realmente te mantiene seguro, porque de, de otra forma no vas a poder, pues, estar confiado de que instalas una aplicación y esa aplicación. Hay mucha gente ahora que por ejemplo, he visto que decora sus Linux o algo así, empiezan a instalar cosas de GitHub y así. Y pues obviamente no toda la gente está familiarizada con programación. Entonces nada más bajan el GitHub el GitHub o lo clonan o el paquete o instalan un RPM que quién sabe de quién es y así y lo instalan en sus máquinas. Es como cuando instalas aplicaciones en tu celular que quién sabe quién creó. Es exactamente lo mismo, instalar cosas aquí. Entonces ya no, tú ya, ahora sí que ya metiste el caballo de Troya en el servidor y como no estás viendo las conexiones o no monitoreas nada, pues no sabes exactamente qué está haciendo tu servidor. Y tus servidores pueden ser, por ejemplo, eh, un banco no sé si, bueno, a ver, nada más haciendo un paréntesis. Si tú vas a la dark web o algo así y quieres atacar un sitio, hay gente en la dark web que tú puedes contactar y decirles, "Ah, es que quiero atacar ese servidor". A mí me tocó muchas veces mitigar ese tipo de cosas. De hecho, es muy difícil mitigar cuando es un ¿cómo se llama en español? DDoS, no sé exactamente, Distributed Denial of Service. Eh, Ese tipo de ataques empiezan a conectarse a un puerto o a ciertos servidores hasta que empiezan a saturar el servidor. Y es muy difícil pararlo porque cuando tú bloqueas esa IP, ya el ataque viene por otra IP y se switcha a otra y luego a otra y a otra. Y así pueden ser miles, cientos de IPs de donde te están atacando. Entonces, ¿ustedes qué creen que son o de dónde vienen esos servidores? Pues de gente como nosotros que instalamos una aplicación en nuestra máquina y que no sabemos qué realmente está haciendo. Se instaló, ahí está, y alguna persona apachurra el botón y todas las máquinas a las que él instaló, porque ya sea que le dieron un clic en un email que no deberían y se instaló algo en su máquina o instalaron una aplicación o etcétera, etcétera. Todas esas máquinas se van a conectar y van a empezar a atacar un servidor y tú ni en cuenta. O sea, no sabes, no te das cuenta porque pues nunca está uno monitoreando realmente el tráfico. Entonces, con que tu máquina esté mandando, no sé, 1000 conexiones, bam, 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 y otra máquina está haciendo lo mismo y otra máquina lo mismo y así, no sé, 10.000 máquinas, pues con eso tiran un servidor y tú ni en cuenta. Entonces, el parar ese tipo de conexiones mediante una política así, pues ya aunque instales algo que no va a poder hacer nada porque todo el tráfico que va hacia afuera está bloqueado y solamente vas a ir abriendo lo que tú necesites. Entonces, esto puede ser tan sencillo, tan complejo como ustedes quieran. Ahora, estas 4 líneas, esta política es buena y como se fijan aquí puse host y any, estoy ocupando las symbolic links. Quiere decir que en el ingress el tráfico que se genera de este servidor y que va hacia cualquier servidor. Esa es la política. Todo va a estar bloqueado y solamente va a dejar pasar lo que aquí yo le permita. En eso está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero conectar hacia este servidor? Si yo me quiero conectar hacia ese servidor, por ejemplo, de mi máquina, yo le digo, ¿qué IP era este? 143. Y se conecta. ¿Por qué se va a conectar? Pues porque yo tengo aquí en el Firewall D, en las zonas, tengo habilitado el SSH. No, aquí no en Work, en Public, en la que está activa. Tengo habilitado esto. Si yo le quitara el SSH, pues aquí no me voy a poder conectar. Ahora, lo interesante es que cuando tú te conectas, la conexión llega y luego llega de este servidor a este, ¿no? Este es Ubuntu y este es Red Hat 9. Llega la conexión y luego este le tiene que contestar. Pero en mi política le estoy diciendo que el tráfico que va de fuera hacia cualquier zona
que va de este host hacia cualquiera está rejected. Entonces, si aquí en el reach rule no tengo ninguna IP que se refiera a esta máquina es la 192.168.1.181, no está. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda, que aquí me esté preguntando? Ya cuando me pregunta el password es de que ya llegó, le contestó, porque para que tú establezcas una conexión y llegues aquí, tú tienes que completar el three-way handshake, que es mandar un SYN, este te responde con un SYN ACK y este contesta con un ACK. Entonces, quiere decir que ya hubo comunicación entre estos servidores, pero ¿cómo eso es posible si no hay ningún, este, aquí no está habilitado? Bueno, el tema es porque si tú vas aquí a nftables list rule set, tú vas a buscar aquí en las chain allow public, filter public, en estas, en input forward y output, específicamente hablando del output, que le va a dar acceso a todo lo que sea una relación ya establecida. Entonces, como yo le estoy dando permiso en mi zona public que abra el puerto 22, pues cuando este se conecta aquí y es una relación que es una conexión que se está estableciendo, le va a dar permiso de hacerla. Ajá. Si esta regla no estuviera aquí en el output, aquí no me regresaría el SYNAC y ni siquiera llegaría aquí al prompt para meter el password. Ajá. El tema es única y exclusivamente cuando yo no tengo nada en mis zonas. Yo no le doy ningún acceso a ningún puerto. Siempre y cuando yo le esté dando acceso en ese momento, quiere decir que yo estoy tratando de establecer una conexión. Y si esa conexión, pero aquí estamos hablando de entrada. Ajá. Entonces va a llegar la conexión aquí y como es una relación, una conexión establecida, de hecho es nueva, establecida y relacionada, entonces me va a permitir regresar el paquete de regreso por esa regla. Si yo aquí, por ejemplo, me quiero conectar de aquí a HTTP, lo va a hacer también, pero no de aquí hacia otro servidor. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que yo me quiero conectar a... ¿Cuál es la IP de Google? Sigo dándole... Ok, esta es la IP de Google. Si yo me quiero conectar a Google, le doy aquí. Me dice no route to the host. Esto quiere decir que lo está bloqueando. Ajá. Entonces lo que puedo hacer para abrirlo, regresando a mis políticas, ahí no tengo esa IP en las políticas. 172, ¿qué era? 172.251 no está. 142, perdón. Entonces no está. Lo que puedo hacer es agarrar una reach rule. Aquí ya tengo alguna. Vamos a agarrar esta como machote. Y vamos a decirle firewall D en la política out. Esta es la política out. A lo mejor el nombre está confunde, pero puede ser cualquier nombre. Eh, Family IPv4. La IP de destino es esta. El servicio HTTP. Acéptala. Ok. Le voy a quitar el permanent para que la agregue. Ya. Entonces si yo corro otra vez aquí mis políticas, ya está aquí abajo. Ajá. Y si yo quiero desde el servidor conectarme ahí, ahora sí ya se conectó. Anteriormente, ¿dónde está? Bueno, ya no encuentro dónde estaba, donde lo hicimos anteriormente, pero anteriormente nos mandó
un error de no route to the host. Y ahorita que agregué la conexión ya. Pero otra vez, esta conexión es del servidor hacia Google. Porque es el tráfico de salida. Esto me está bloqueando el tráfico de salida a menos que yo le dé chance. Ajá. Pero cuando la conexión viene de aquí hacia el servidor, eso es otra cosa. Tengo que abrir el puerto en la zona. En la zona, como aquí el HTTP o el SSH, para que este mande el primer SYNAC y diga, oh, es una conexión nueva, se va a establecer, está permitida en la zona. Ok, le doy chance de que ese tráfico regrese. Si no, la política lo estuviera bloqueando. Pero como les comento que el rule set tiene la regla aquí, esta, esta regla la va a aceptar. Entonces por eso es que cuando me conecto me deja regresar el tráfico, si no lo bloquearía. Ahora esto es muy interesante porque en Red Hat 9 esta regla viene por defecto. Y ese es el meollo de todo el video. Si tú vas a Red Hat 8, bueno, ahorita ya arreglé eso, pero en Red Hat 8, si tú corres el nftable list rule set, en el output no viene esta regla. Y tú la tienes que meter manualmente con... Déjenme ver si tengo el comando aquí. Con un comando así más o menos. Ese que puse abajo. Este. Insertaría esa regla en el chain filter output. Porque no viene por defecto. O en su defecto tienes que abrir un ticket con Red Hat y ver para que arreglen el código, que fue lo que finalmente encontramos aquí. Porque, y bueno, que está reportado el bug hasta el día de hoy, no está arreglado. Déjenme ver si encuentro el GIF. Sí, aquí está. También si quieren se los dejo en la descripción. En donde está reportado en el upstream de FirewallD, en el código fuente. Como en otras versiones ya está corregido. Pero la versión que se está mandando con Red Hat 8 no está corregido. Entonces yo lo que hice básicamente es buscar dos archivos. Uno es el ifxtables de Python y este nftables. Y aquí te dice exactamente. Esto lo copié y lo agregué y aquí cambié esto por esto. Y acá en este archivo igual. Agregué esto y cambié esto por esto. Salvé los archivos y reinicié el firewall y ya me agrega esa regla. Pero no está por defecto agregada y a menos que tú la metas manual, pero pues obviamente cuando reinicies el servidor, reinicies el servicio, de esa regla se va a ir. Este, esto, estas reglas, estas reglas se generan eh, cuando se instala FirewallD por defecto, entonces vienen en el código. Por esa razón es de que le estoy mostrando el código aquí ya arreglado en uno de los. Este es el output 709 que es donde viene esta política arreglada. Entonces yo nada más modifiqué el código para ver si es verdad que funciona y sí, sí funciona. Aquí esta ventana de acá es Red Hat 8 y si yo le doy el IP root set y busco, de hecho aquí está, se ha filtrado. Uh, bueno, aquí estaba buscando la diferencia. Uh, Aquí está, ahí está, ahí agregó esta regla. Entonces, como les digo, esta no venía en Red Hat 8. Acá es Red Hat 9 y acá es Red Hat 8. Entonces, si ustedes tienen algún problema y están en NF, no, RP, RPM, QA, Rep, Firewall D, la versión 9.3
de Firewall D y es Red Hat 8, no viene agregado. Y si ustedes buscan esa versión, ¿cuál es la versión con la que viene en Red Hat 9? Es la 1.004. En esta ya viene corregido. Y bueno, de hecho, este es Red Hat 8.7. O sea, como les digo, este bug lo acabo de reportar hace poco. Y pues esperemos que quede arreglado pronto. Y por lo mientras, pues ese sería el workaround de crear con la regla esta de... ¿Dónde está? Se las vuelvo a poner. Aquí la tengo en mis notas. Con esta regla. Y bueno, el bug esperemos que en estos días salga el parche para arreglar esto. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye bye, adiós.